En un momento crucial para nuestra región, el futuro del Valle de San Nicolás pende de un hilo. Se habla de progreso, pero ¿a qué costo? ¿Estamos realmente preparados para las implicaciones de un área metropolitana? Hoy y en las próximas semanas tendremos a los líderes y voces más influyentes que valientemente alzan su voz y advierten sobre los peligros ocultos de esta propuesta. Desafiaremos las narrativas, exploraremos los riesgos y buscaremos la verdad juntos. Amigos y amigas del Oriente Antioqueño, de Antioquia, de Colombia, que están siguiendo esta maratón de voces ciudadanas en contra del amo área metropolitana del Oriente Antioqueño, que nos quieren imponer desde un sector político y desde los urbanizadores, porque lo que pretenden, lo que hay por detrás de toda esta filosofía que nos quieren vender de la necesidad de una planificación conjunta es selva de cemento y en cantidades alarmantes, como ya lo hemos venido hablando a lo largo de estas voces ciudadanas. Hoy estoy con Sergio Sanz, es el secretario técnico de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, y quiero con él hablar de ese aspecto específicamente, el aspecto de los derechos humanos vinculado a la posibilidad de un aumento en la construcción, en la urbanización del territorio en 80 kilómetros y un aumento en la población de 2,5 millones de habitantes. Sergio, bienvenido a esta maratón de voces ciudadanas. Óscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos haciendo un aporte a la prevención, es lo que buscamos ahora desde la mesa. Desde el aspecto de los derechos humanos, que no lo hemos tocado todavía en esta maratón de voces, Sergio, ¿cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen en la mesa frente a esa propuesta que va a tener como día clave el 9 de noviembre en la consulta popular, en la cual esperamos mucha gente salga informada, consciente y con argumentos suficientes para derrotar esa propuesta? Pues lo primero, Óscar, es que nosotros desde hace unos años venimos hablando en la Mesa de Derechos Humanos no solo de lo que está pasando en violaciones y vulneraciones en el momento, sino de cómo abordar la prevención de daños futuros o violaciones o vulneraciones futuras en el territorio, no solo en el territorio del Oriente Antioqueño. La Mesa, gracias a organizaciones como Conciudadanía, Ficompaz y la Corporación Jurídica Libertad, también está llegando a suroeste, a occidente, al norte de Antioquia. Digamos que la apuesta siempre ha sido, desde los últimos años, a partir de Escuela de Derechos Humanos, la prevención. Y lo que pensamos ahora con esta propuesta, esta imposición de un área metropolitana para el territorio, es cómo vamos a prevenir lo que se viene. Porque la gente sale a pensar que está votando por un tema de desarrollo sin entender ni siquiera qué es el desarrollo, qué es lo que implica ese desarrollo cementero, porque es un desarrollo sobre todo cementero, porque los que más están aquí haciendo agua a la boca es los constructores. No saben lo que implica un aumento de la población en los territorios, ¿sí? El modelo más cercano que tenemos es Medellín. Más de 350 bandas delincuenciales en todo el área metropolitana de Medellín, organizadas en estructuras superiores que tratan de organizarlas y canalizarlas, pero lo cierto es que son 350 bandas delincuenciales. En la medida en que aumenta la población, disminuye la capacidad de control del Estado, que además termina negociando parte de ese control, y los riesgos, la violencia, la inseguridad y los problemas aumentan. No es lo mismo solucionar los problemas de un municipio de 65,000 o 70,000 o 75,000 habitantes que de una masa urbana de más de 3 millones de habitantes, en donde hoy ya no saben ni siquiera cuántas personas empiezan a aglomerarse en las periferias, ¿sí? Con todo lo que demandan de servicios y recursos de esa ciudad. Una ciudad que ya renuncia, por lo grande, a la autonomía, a la soberanía alimentaria, empieza a depender de los recursos de afuera. Sergio, una de las preocupaciones gigantescas que hay es que cuando llegan los urbanizadores, lo primer efecto que se da es el desplazamiento de las personas históricas por dos razones. Una, o porque venden sus terrenos para urbanizarlos, o dos, porque no son capaces de pagar los impuestos.
Eso es un tema de planificación, Oscar. Es un tema de planificación y no se va a corregir con un área metropolitana. Volvemos a lo mismo. El modelo de Medellín y en el caso del Oriente Antioqueño, el modelo de Río Negro es nefasto. Es un territorio mal planificado en donde se ha descampesinizado el territorio, a donde pierden la autonomía, son dependientes del agua que venga de afuera. Río Negro no es autónomo en el uso, en el manejo del agua, no es autónomo en la alimentación y empiezan a depender de afuera y por eso empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Ellos dicen 2,5 millones de habitantes o de viviendas, ni siquiera habitantes, 2,5 millones de viviendas. Eso no tiene límite. Una vez llegue a ese límite, la necesidad de más recursos va a hacer que se extiendan a más territorios y esto se vuelve una cosa imparable, ¿sí? Y cada vez más inmanejable. Pues claro, estas malas planificaciones conllevan a que hayan territorios a merced de los constructores, de los urbanistas y de la presión inmobiliaria. Entonces la gente, claro, ante precios y ofertas tan rentables como las que les dan, inmediatamente salen de ahí. Pero ¿cómo debemos planificar el territorio? ¿Cuáles son realmente los territorios que debemos dejar para construcción? ¿Cuáles para vivienda? ¿Cuáles para vías? ¿Cuáles para escuelas? ¿En dónde debemos tener campesinos? ¿Dónde debemos conservar las aguas? El ejemplo que tenemos en Medellín y en Río Negro no es garantía de que esto haya que quedar bien planificado. En términos del orden público, Sergio, ustedes presentaron hace poco un informe de derechos humanos del territorio muy bien sustentado. Acaba Análisis Urbano de presentar una alerta sobre el oriente antioqueño y sobre la presión que están ejerciendo estructuras armadas organizadas en esta región. Hace parte también de toda esta dinámica de lo que pretenden de área metropolitana. Sabemos que no es una cosa propia de Colombia, ¿sí? Hay películas, hay historias, hay documentos que muestran cómo en República Dominicana, en Puerto Rico, en Nueva York, en distintas partes del mundo, usan la delincuencia y el detrimento de los territorios y los barrios para bajar el precio y poder comprar más barato. Eso es una estrategia. De hecho, en Río Negro estamos identificando en todo ese sector cercano al aeropuerto en donde se está proyectando el tema de la segunda pista. Cómo buscan a partir de la delincuencia depreciar los precios del territorio para poder acceder a ellos más baratos y poder planificar a su antojo. Eso es una estrategia cierta. Lo otro cierto es que para nosotros desde la Mesa de Derechos Humanos de Oriente entendemos que este es un territorio que en crecimiento va a ser proclive a los negocios ilícitos y a los intereses ilícitos. Ya tenemos en el territorio del altiplano hacia aguas zonas de afectación muy fuerte de lavado de activos, a donde las autoridades no dicen nada, no hay ninguna investigación, no hay ningún seguimiento. Entonces, lo que nos preguntamos nosotros es, toda esta presión de lo ilegal y de lo ilícito en un territorio cada vez más grande, ¿cómo va a perjudicar la vida de los locales? Que al haber una gentrificación, al haber una presión delincuencial, un aumento en el consumo de drogas y alcohol, eso empieza a generar unas dinámicas que ahora el informe de 2025 es sobre salud mental. ¿Cómo estamos los orientan en salud mental y si estamos preparados para esto que nos están proponiendo? Que al parecer no estamos preparados porque esto genera un montón de incertidumbres y mayor coste de la vida. Ya escuchamos en varios municipios de aquí del Oriente Antioqueño los jóvenes diciendo no voy a poder vivir aquí en mi municipio porque la vida es muy cara y me va a tener que ir para otro lado. Y a propósito de ese tema que usted está hablando de lavado de activos, Sergio, y la posibilidad de que aumente en torno a una urbanización masiva, tal como la propone un área metropolitana, pues no tenemos por qué olvidar cómo aquí han cogido empresarios de la construcción muy importantes como Andrea, que era el ecónomo precisamente del Clan del Golfo, cómo aquí han cogido aquí en Llano Grande pues varios narcos invisibles, como incluso han detenido aquí narcos mexicanos para mostrar que este territorio es un paraíso de ilegales y que es muy posible que esa urbanización masiva pues permita un paraíso de capitales ilegales también. Pues que es una cosa innegable, Oscar. El que crea que la economía antioqueña está completamente saneada no vive acá y no entiende lo que pasa en Antioquia. Hace poco el presidente Petro hablaba de que él había logrado el milagro de sacar los negocios ilícitos o el dinero ilícito de la industria y del empresariado antioqueño. Eso es mentira. Si a Antioquia le quitan los recursos ilícitos, es como si un cuerpo le quitaran los huesos, se cae. Los recursos ilícitos alimentan todos los negocios de Antioquia y sobre todo el de la construcción.
Aquí hay constructores sacando pecho diciendo que son grandes empresarios y grandes ventas, pero si se pusieran a hacer seguimiento a los recursos que llegan a esas constructoras, probablemente la mayoría serían non santos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dependencia de Antioquia de esos dineros ilícitos y qué implica para los negocios lícitos? Porque una familia cualquiera que tiene una intención de montar un restaurante, un café o algún negocio, tiene que ir a competir con estos negocios ilícitos cuando abre un negocio, cuando abre su café, o cuando abre su restaurante, cuando va a prestar un servicio. El otro tiene recursos infinitos, está lavando, no tiene afán de vender, y este tiene que vender para poder sobrevivir. Entonces, ese permitir que estos dineros sigan fluyendo por toda la economía antioqueña ha hecho que la gente honesta cada vez tenga menos opciones para vivir y para trabajar y para estar. Entonces, hace poco decía el subsecretario de Seguridad o el secretario de Seguridad de la Gobernación, no debemos preocuparnos por los muertos en el oriente antioqueño porque están muriendo bandidos. Qué pena, qué pena. Desde la Mesa de Derechos Humanos estamos convencidos que un joven que muere en una guerra por microtráfico, narcotráfico, como la quieran llamar, es un joven que no le dieron oportunidades. Es un joven al que el Estado y la sociedad le quitamos las oportunidades, las negamos y solo le dejamos una opción. El verdadero delincuente, el que teniendo opción elige lo malo. ¿Sí? El que teniendo varias opciones elige ser malo, ¿sí? Pero el que no tiene opción y solo le dejamos la opción de meterse a un grupo de esos, no es una persona mala, es una persona que le quitamos las oportunidades. Entonces sí debemos preocuparnos porque Antioquia cada vez está más entregada a estos recursos y cada vez va a haber más incremento de conflictividades en las comunidades. Yo tengo una teoría, Sergio, que quiero discutir contigo, charlar contigo, argumentar contigo aquí en esta maratón de voces ciudadanas, y es que dado el hecho de que se está proyectando un área metropolitana, la pelea hoy de los actores armados no es en la periferia, sino aquí en el centro. Esos embolsados, ayer encontraron otro en Marinilla, es fruto de el control por un territorio que va a ser el paraíso no solo para la inversión de dineros ilícitos, sino el paraíso para los nuevos negocios de microtráfico, de extorsión, de todo, así como en Bello controlan incluso la venta de huevos, de las arepas, de todo, pues aquí se viene un paraíso para los actores armados. Oscar, digamos que Oriente Antioqueño vivió una falsa paz después de la entrega de los paramilitares, después de la terminación del gobierno del doctor Álvaro Uribe. Vimos una falsa paz porque el territorio estaba controlado por el paramilitarismo, en distintas formas de disfrazarse o de estar en el territorio. Esa paz no se consigue sino demostrando y confirmando, como dice Fernando Quijano, de que hay un diálogo permanente y constante de estos grupos ilegales con grupos políticos y con el Estado militar y policial, con las fuerzas militares y de seguridad. Para que esos grupos puedan estar aquí y controlar y aquí en el Oriente durante tanto tiempo no hayan ingresado otros grupos, es una prueba fehaciente que hay una interlocución y unas negociaciones. Pruebas no tengo, pero eso no hay otra forma de explicarlo. ¿Cómo está incendiándose el resto del país y aquí no pasa nada? Es un tema de negociación, ¿sí? Que ahora esté pasando esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los actores que antes les obedecían o negociaban no están haciendo caso. O se están dando cuenta que tienen mucho poder y pueden tener otras intenciones, o ya no están siendo controlados tan fácilmente. Y cuando ellos les dicen, en este territorio, en 80 kilómetros cuadrados, van a haber 2,5 millones de casas, o sea, probablemente 7,5 millones, 10 millones de habitantes, eso es un mercado grandísimo de ilegalidad. Prostitución infantil, turismo sexual, prostitución de lo que sea, drogas, alcohol, minería ilegal, de todo se va a ocultar acá. Entonces para ellos eso es el paraíso. Cuando el cuerpo crece, el cáncer crece, ¿sí? Y lo que nos están ofreciendo aquí por desarrollo es un crecimiento desbordado que va a hacer que todas estas enfermedades que no hemos sido capaces de controlar en pequeño crezcan. Eso te iba a decir, Sergio. No se trata de desarrollo, se trata de crecimiento. No hay más. Es que el desarrollo se define como todo aquello que te ayuda a mejor vivir. ¿Y quién dijo que para mejor vivir yo necesito 3 carros? ¿Quién dijo que para mejor vivir yo necesito 4 fincas? ¿Quién dijo que para yo mejor vivir necesito autopista? No, para vivir mejor es cada quien tiene formas distintas de lo, pero es poder comer, desayunar y almorzar, ojalá en familia, ojalá tener vivienda propia. Son cosas muy mínimas, Oscar, y esas cosas no implican el crecimiento desbordado que esta gente ofrece. Pero además con ese problema grande de estar vulnerando principios constitucionales como la participación, ¿sí?
Claro, es que bajaron del 25 al 5%, esto es pírrico. Solo con los contratistas de las alcaldías, pues van a pasar un proyecto que lo que hace es llenarlos de plata a unos pocos bolsillos y concentrar la hegemonía política en la casa Quintero Cardona, eso no tiene duda. No tiene otra explicación, es que mira lo que exponían que día en una reunión de estos temas del área metropolitana. Alguien se acercó con las hojas demostrando cómo el municipio de Río Negro de 8 años para acá venía con números rojos. En el gobierno de Andrés Julián en rojo, en el gobierno de Rodrigo Hernández en rojo y con Rivas ya saneado. Pero necesitó sanearse cuando el gobernador llegó. ¿Qué está pasando con esos recursos? ¿Cómo se saneó Río Negro? ¿Cómo pagó la deuda? ¿Sí? ¿Cómo están funcionando esos EDESOS y esas entidades a las que se le entregan los recursos, no rinden cuentas por los recursos, contratan con el que quiere y quién se está enriqueciendo con los recursos? Ahora va a ser más territorio, más control sobre ese territorio y más poder para manejar recursos. Hay otro elemento en términos de derechos humanos que quiero conversar contigo, Sergio, y es que nos estamos concentrando en los 8 municipios en los cuales va a haber consulta popular. Pero una vez haya área metropolitana, ¿qué va a pasar con esos otros 15 municipios que tienen una brecha social bien amplia, una inequidad gigantesca, un atraso en el desarrollo de San Francisco, de Argelia, de Nariño, de San Luis, de Granada, fruto del conflicto de 40, 50 años, 5 décadas perdidas para el desarrollo de esos municipios, que una vez se constituya el área metropolitana, pues van a quedar en el ostracismo? El tema es que lamentablemente van a tener un tumor muy grande muy cerca y eso los va a terminar afectando, ¿sí? Porque finalmente los recursos a los que va a renunciar esta área metropolitana, el agua, el saneamiento básico, la alimentación, tiene que salir de alguna parte y la presión va a llegar sobre estos territorios. Lo más preocupante de esto, Oscar, es que la iniciativa o lo que se propone en el mundo es ciudades pequeñas con todos los servicios en donde la gente viva bien, encuentre todo y no megaciudades. Estamos yendo en contra de lo que el mundo está diciendo. Y en vez de que en Antioquia diseñemos distintos nodos para que esos nodos lleguen a un punto medio y no haya una presión sobre un territorio muy grande, estamos cada vez concentrando más. Además, vamos a hacer un área metropolitana a menos de 50 kilómetros de la otra. Lo que va a determinar, lo que va a presionar estas dos moles urbanas de recursos y de necesidades a estos municipios va a ser muy alto. Probablemente podamos tener municipios que terminan en desbandada, porque van a encontrar más oportunidades laborales en estos sitios, entonces van a perder lo poco que les queda de juventud y de futuro, ¿sí? Porque no estamos sabiendo planificar para que se concentre la gente allá, porque no hay un hospital de primero, segundo, tercer nivel, un hospital bueno en San Carlos, porque no lo hay en Sonsón, porque no hay buenas universidades allá, para que esos nodos crezcan y se merme la presión, para que no tengamos que hacer una doble calzada hasta San Carlos, sino que la gente allá encuentre los servicios allá y no tenga que movilizarse hasta acá. Es un tema de planificación, pero es precisamente la gran falla y la gran falente de los administradores antioqueños. No hay planificación, lo único que hay es obras grises para poderse quedar con un porcentaje de lo que contrata. Que además permite o acelera la pérdida de identidad de municipios históricos con elementos culturales bien importantes, como la loza, por ejemplo, en el Carmen de Iboral, como todo el tema religioso en Marinilla, como el tema de la chicha en Santuario. Eso se pierde en una gran metrópoli donde lo importante es el cemento y la ganancia. Es importante tener en cuenta una cosa, Oscar, es que las ideologías siempre buscan homogenizar, ¿sí? Y la propuesta del área metropolitana también es una propuesta de homogenización. ¿Cómo hago para que todos pidan o coman o piensen más o menos igual? Sí, empiezan a ganarnos por el estómago. Los pelados cada vez comen menos frijoles y menos comidas típicas. El sancocho más hamburguesa, más pastas. Eso lo traemos de afuera, nos volvemos más dependientes de afuera, perdemos la soberanía alimentaria y eso se vuelve un círculo en donde vamos perdiendo lo que somos. Y al perder la identidad, pues también perdemos la necesidad de defender ese territorio, perdemos el arraigo, ¿sí? Entonces, el juego es completo, porque además permite la dinámica de un control masivo de la población para seguir haciéndome reelegir en el poder. Perdemos la democracia a la larga. Se hacen llamar demócratas, pero finalmente lo que terminan sacrificando es esa democracia que es la pluralidad de voces como este programa. ¿Qué piensa usted, Sergio, del hecho de que sea un viejo político
Rubén Darío Quintero, el que aparezca siempre en todos los escenarios del área, el que lo haya propuesto cuando fue alcalde de Río Negro y el que sigue insistiendo hoy. A ver, Oscar, yo en las conversaciones con amigos en café digo, es que por lo menos el socio fuera otro. Sí, uno diría, bueno, vamos a meternos al área metropolitana, pero el socio es otro. Pero es que de socios los Quintero. O sea, es que la historia es larga, lo que ha pasado en Río Negro es largo. Las denuncias que ha hecho la Veeduría Ciudadana de Río Negro, las denuncias que hicieron los concejales con este tema de los pecados capitales, no son pocas. Los pecados que tienen en Río Negro las administraciones son muchas. ¿De verdad ese es el socio que quieren Guarne, San Vicente, La Ceja, el Carmen de Oral para su municipio? ¿Realmente es el socio que quiere el Santuario y la Unión para su municipio? Hombre, que uno dijera, es que es otro el socio y han demostrado en la planificación y en el manejo de los recursos, transparencia y honestidad. Uno lo podría medianamente pensarlo, pero la figura es nefasta y los socios son peores. Sergio, en términos de derechos humanos, para ir redondeando, es preocupante el hecho de que se dé un área metropolitana en esos 8 municipios. Es muy preocupante, Oscar. Ve. Ellos hablan de que vamos a tener la posibilidad de tener un comandante coronel o general cuando seamos más de tantos habitantes en el territorio. Y volvemos a lo mismo del principio. La prueba de que Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá no los controlan ni siquiera generales. Hay uno en el área metropolitana para Antioquia y hay uno en Medellín, 2 generales en menos de 20 kilómetros. ¿Y cuál es el control que tienen la policía y el ejército sobre el Valle de Aburrá? Ninguno. El control es completamente de las bandas criminales. Recordemos, a principio de año, 2 jóvenes de Belén se rebelaron contra las estructuras delincuenciales a las que pertenecían y quisieron hacer un toque de queda en Belén. A los 2 días los desaparecieron, los mataron, no se sabe nada de los pelados y se acabó el paro armado de estos muchachos. El control en Medellín es de las bandas delincuenciales, por más generales y coroneles que tengan manejando la policía y el ejército. Entonces, lo que nos viene para nosotros es... Y que han permeado la institucionalidad. Todo ese tema de la gobernabilidad, pues muestra que efectivamente permean la institucionalidad y la ponen a su servicio. Es que lo dice Fernando Quijano, para que estos grupos crezcan tanto tiene que haber un contubernio, un manejo, una facilidad, una permisividad por parte de las autoridades. Hay un libro muy bueno de un periodista de la Universidad de Antioquia, creo que es director de comunicaciones de la Universidad de Antioquia, de la carrera de comunicaciones, que habla sobre la historia de su familia y del primer hombre Malboro que existió aquí, contrabandista, de por allá de los 70s. Y en el libro el tío de él, porque es el tío de él, dice, yo estoy que monto mi oficina en la 4ª Brigada porque esta gente no sale de acá. Nuestros dirigentes militares, policiales y políticos siempre han sido dependientes de los negueros ilícitos y de los recursos ilícitos. Eso es de toda la vida, desde los 60, desde los 50, desde los 70, siempre. ¿Sí? Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Entonces lo que se viene para el territorio no es bueno. Tengo 2 minutos, Sergio, para que desde el aspecto de los derechos humanos, usted como secretario técnico de la Mesa del Oriente Antioqueño, le diga a la gente, a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo y escuchando a través de esta maratón de voces ciudadanas, por qué no deben apoyar esta propuesta de políticos y urbanizadores para constituir un área metropolitana y por qué el 9 de noviembre deben votar no al amo. Lo primero es que en ninguno de los municipios se ha informado por qué es necesario hacer parte de esta figura. No se ha informado a las comunidades cuáles son las razones urgentes que llevan a meterse a los municipios a estas figuras. Hombre, que hay un problema de transporte, hay otras formas de solucionar. Aquí hay un problema de agua, hay otra forma. O sea, nos están dando solo una opción de solución. Y eso ya de entrada es terrible. Entonces, lo primero que debemos preguntarle al alcalde de cada municipio, y lo vamos a hacer aquí en el Carmen de Oral, al alcalde Hugo en el Cabildo Abierto, que sigue adelante, así el registrador y otros quieran que eso se cancele, es preguntarle por qué es necesaria el área metropolitana y por qué el área metropolitana y no otra de las 9 figuras. Eso es lo primero. Lo segundo es entender una cosa.
Si no hemos sido capaces de solucionar el problema cuando es pequeño, ya no lo vamos a solucionar cuando grande. Yo no conozco ningún médico diciéndole a un paciente, vea, usted tiene el tumor concentrado en el hombro, yo necesito que se extienda por todo el cuerpo para poderlo curar. Eso es mentira. Se trata de identificar rápido la enfermedad para curarla. Si nosotros queremos solucionar los problemas, tenemos que solucionarlos ahora que somos pequeños, porque cuando seamos más grandes, no lo vamos a poder solucionar. Un cáncer se identifica rápido y se saca rápido, pero si ya está todo el cuerpo invadido, ya no hay quien lo saque. Y eso es el área metropolitana, es volver grandes los problemas, volverlos insolucionables. Amigos y amigas de esta maratón de voces ciudadanas en contra del área metropolitana del Oriente Antioqueño, una voz calificada, Sergio Sanz, secretario técnico de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, un hombre histórico en la región, un luchador social que nos invita nuevamente a decirle no a un amo en el Oriente Antioqueño. Y por eso decimos no al amo.